Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de una situación que ha sorprendido a todos los fanáticos. Cenk Torun decidió abandonar la casa que compartía con Mahsine Meravet después de encontrar antiguos mensajes en su teléfono. Un descubrimiento que ha desatado una tormenta de emociones, dudas y rumores sobre el futuro de la pareja. Todo comenzó una tarde tranquila en la que, según fuentes cercanas, Cenk notó que Mahsine se mostraba más distante de lo habitual. Había un silencio extraño, una tensión que se podía sentir en el aire. Sin buscarlo, el actor tomó el teléfono de Mahsine, que había quedado en la mesa del salón. Fue entonces cuando lo vio, una conversación antigua, llena de palabras que hablaban de un pasado que él pensaba completamente cerrado. No era celos lo que sentí, era decepción, habría dicho Cenk a un amigo cercano. Los mensajes no eran recientes, pero el hecho de que Mahsine los conservara lo descolocó por completo. En uno de los textos, el antiguo amor de Mahsine le escribía: «Todavía pienso en ti, aunque el tiempo pase». Esa frase bastó para que Cenk sintiera que algo se había quebrado entre ellos. Mahsine intentó explicarlo. Según personas del entorno de la pareja, le dijo entre lágrimas: «No los borré porque ya no significan nada, fueron parte de mi historia, nada más». Pero Cenk, visiblemente afectado, no quiso escuchar más. Tomó su chaqueta y salió de la casa sin mirar atrás. Vecinos aseguran que lo vieron marcharse con el rostro serio, subiendo a su coche sin decir una palabra. En los días siguientes, Mahsine permaneció sola en la vivienda. A través de sus redes sociales, compartió una frase que muchos interpretaron como una indirecta: «A veces, perder algo duele menos que perder la confianza». Los seguidores de ambos se dividieron de inmediato. Algunos defendieron a Cenk, afirmando que su reacción fue comprensible, mientras que otros apoyaron a Mahsine, insistiendo en que todos tenemos un pasado que no debería condenar el presente. Una fuente cercana a la actriz reveló que Mahsine intentó comunicarse varias veces con Cenk, pero él se negó a responder las llamadas. «Necesito tiempo para pensar», habría dicho el actor a un amigo en común. Mientras tanto, la prensa turca empezó a especular con una posible separación definitiva, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas. En un encuentro reciente con los medios, Cenk fue visto entrando solo a un restaurante. Cuando un periodista le preguntó por Mahsine, él se limitó a decir con tono calmado pero firme: «Hay cosas que no se olvidan tan fácilmente». Esa breve frase bastó para reavivar el debate en redes. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación de que la relación podría haber llegado a su fin. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, mientras Cenk intentaba poner distancia, Mahsine se encontraba atravesando uno de los momentos más vulnerables de su vida. En una conversación con una amiga cercana, la actriz habría confesado: «No fue por los mensajes, fue por el orgullo». A veces el amor se rompe no por lo que pasa, sino por lo que se interpreta. Durante los días de silencio, Mahsine evitó las apariciones públicas. La prensa comenzó a notar su ausencia en eventos donde solía brillar, y los rumores crecieron. Algunos medios afirmaban que Cenk se había mudado temporalmente a la casa de un amigo en la costa del Egeo, buscando calma y claridad. Otros aseguraban que la familia del actor lo alentaba a no retomar la relación, argumentando que una herida así no se cura fácilmente. Una noche, Mahsine publicó una imagen en sus redes:
el atardecer reflejado en un espejo roto. La acompañó con una frase breve, pero potente: el amor también se prueba cuando duele. En pocas horas, el post superó los 100.000 comentarios. Entre los mensajes, muchos pedían que Senk y Maazine se reencontraran, mientras otros le aconsejaban a la actriz cerrar ese capítulo con dignidad. Días después, Senk fue visto caminando por el malecón de Bodrum, con auriculares y una mirada perdida. Un testigo declaró a los medios: parecía triste, como si estuviera pensando en alguien. Y tal vez era cierto. Porque, según fuentes cercanas, esa misma noche Senk habría enviado un mensaje a Maazine diciendo: no sé si podremos volver a ser los mismos, pero todavía pienso en ti. Esa conversación, aunque corta, reabrió una puerta que ambos creían cerrada. Maazine respondió con un simple: aquí estoy, pero sin máscaras. No hubo más palabras, pero fue suficiente para que el público interpretara aquello como un primer paso hacia la reconciliación. Mientras tanto, los programas de entretenimiento debatían el futuro de la pareja. Algunos analistas de televisión aseguraban que la relación aún tenía esperanza. Cuando hay amor verdadero, siempre hay retorno, decía una comentarista. Otros, más escépticos, opinaban que el orgullo de Senk es más fuerte que cualquier sentimiento. A mediados de la semana, una cámara captó algo inesperado: Senk entrando al mismo estudio de grabación donde Maazine rodaba una campaña publicitaria. Al principio, todo parecía una coincidencia, pero testigos afirmaron que, al verse, ambos se quedaron en silencio unos segundos. No hubo abrazos ni palabras, solo una mirada que lo dijo todo. Un asistente del rodaje comentó más tarde: fue como si el tiempo se detuviera. Ella sonrió con tristeza, él respiró hondo. No hacía falta más. Esa imagen recorrió las redes y encendió nuevamente la ilusión de los fans. Sin embargo, ninguno de los dos quiso confirmar si estaban juntos otra vez. Maazine, en una breve entrevista, respondió con serenidad: el amor no siempre se explica, a veces solo se siente. Y Senk, por su parte, declaró días después: no sé qué pasará, pero hay historias que no terminan tan fácilmente. Hoy, los seguidores siguen divididos entre la esperanza y la resignación. Lo cierto es que, detrás de los flashes, hay dos corazones que todavía parecen hablar el mismo idioma, aunque la distancia se interponga. Como escribió Maazine en su último mensaje público: perdonar no siempre significa volver, pero a veces el perdón es la forma más sincera de amar. Con esas palabras, el misterio sigue abierto. ¿Será este el final o el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Senk y Maazine? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que su amor, aunque herido, aún resuena en el corazón de todos los que creen en las segundas oportunidades. Gracias por acompañarme hasta el final del video. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su me gusta y comentar qué opinan sobre esta situación. ¿Creen que Senk debería perdonar a Maazine o que su decisión fue la correcta? Los leo en los comentarios.